Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional. Buenos días amigas, buenos días amigos, estamos nuevamente aquí en su programa favorito, Hablemos en Derecho. Estamos el día de hoy, como todos los martes, junto a grandes invitados, como es Claudia Storini, directora del área académica de Derecho, directora del doctorado en Derecho, y junto también a Cristian Mazapanta, coordinador de la maestría en Derecho Penal, docente del área de Derecho, y además con amplia experiencia en Derecho Constitucional. ¿Cómo están? Buen día, Claudia, buen día, Cristian. Buenos días a nuestros radioescucha. Espero que tengan un hermoso día y sobre todo que podamos contarle aquí hoy algo nuevo respecto de la acción extraordinaria de protección. Muy buenos días, estimada Claudia, estimado Sebastián, buenos días a todos quienes nos escuchan a través de la Voz Andina Internacional. De igual manera, un cordial saludo y bueno, esperamos que los temas tratados durante esta jornada sean de su interés. Sí, listo. El día de hoy, bueno, como ya habrán visto en el título del video, vamos a tratar sobre la acción extraordinaria de protección. Esto en el contexto, pues, de los 15 años de la Constitución de Montecristi. Entonces, bueno, empezamos hablando de los nudos problemáticos y de lo que es la acción extraordinaria de protección. No sé si Cristian nos puede dar un inicio contextualizado. Claro, muchísimas gracias. Bueno, creo que es muy importante, en primer lugar, contextualizar la emergencia o el surgimiento de esta garantía jurisdiccional. Definitivamente creo que muy pocas garantías en el Ecuador han tenido tanta polémica, ¿no? Sobre todo a la hora de su implementación, como la acción extraordinaria de protección, ya que como su nombre lo indica, pues invitaba a ser una garantía de carácter excepcional, de carácter extraordinario. ¿Por qué ha surgido tanta polémica y debate respecto a esta garantía? Porque si bien es cierto, esta garantía ataca máximas, ¿verdad?, de un Estado de Derecho, como la propia cosa juzgada, por ejemplo, como la propia independencia en el ámbito jurisdiccional, pero la misma era necesaria dentro del ámbito de un modelo de Estado constitucional. Básicamente, una acción extraordinaria de protección ataca decisiones judiciales, lo cual en un momento determinado generó, como no, un álgido debate con relación a si era o no necesaria la creación de esta garantía jurisdiccional. Recordemos que de igual manera a nivel de derecho comparado existen otros ordenamientos jurídicos que contemplan acciones similares, ¿no? Es decir, la revisión de decisiones judiciales por parte de un órgano, ¿no? En este caso un órgano de cierre como los tribunales o cortes constitucionales. Tenemos, por ejemplo, el tema de los amparos contra decisiones judiciales, las propias vías de hecho en la legislación colombiana o incluso cuestiones asociadas con el famoso recurso extraordinario federal en Argentina, ¿no?, que denotan la existencia de cierta manera de este tipo de acciones vinculadas al ámbito del análisis de las decisiones de carácter judicial. Entonces, en un inicio surgía esta polémica, ¿no? La acción extraordinaria ataca decisiones que se encuentran firmes y se encuentran ejecutoriadas. ¿Cómo es que se tiene que volver a analizar respecto a sentencias ya ejecutoriadas? Sin embargo, dentro de un modelo amplio, ¿verdad?, sobre todo de un modelo garantista, nada puede quedar exento de este análisis constitucional, y hay que decirlo, los operadores de justicia también pueden equivocarse y los operadores de justicia también pueden afectar derechos en el ámbito justamente de sus decisiones. Y bueno, esto lo iremos matizando a lo largo de este diálogo, pero más o menos este es un parangón de cómo va surgiendo, ¿no?, esta garantía jurisdiccional de la acción extraordinaria de protección. Muchas gracias, Cristian. Bueno, me quedo con algunas de tus ideas, como este hecho de que sí existen garantías similares en otros países, especialmente en Argentina, me dijiste, ¿verdad? En Argentina, en Colombia, en España existen también decisiones en las cuales se revisan este tipo de actuaciones provenientes de jueces. Sí, y el mismo hecho de que sea una acción polémica. Sin embargo, sí es una acción polémica, especialmente por su carácter extraordinario. Clausi, ¿qué nos quieres decir? Sí, simplemente quería puntualizar, el nombre es acción. Nosotros tenemos una acción de protección y una acción extraordinaria de protección. Como todos saben, la acción de protección garantiza todos los derechos frente a los abusos, tanto por parte de personas privadas como de órganos del Estado.
¿Por qué esta acción se llama acción extraordinaria de protección? Porque efectivamente, como bien dijo Cristian, se encarga de otorgar al Tribunal Constitucional la potestad de garantizar a los ciudadanos frente a las violaciones de derechos, esta vez exclusivamente por parte del Poder Judicial. Pero, ¿qué se entiende? ¿Por qué es extraordinaria? Porque el primer órgano que garantiza los derechos es exactamente el Poder Judicial. Y además el Poder Judicial tiene en su interno los mecanismos para que tú puedas, en caso de no estar satisfecho con la garantía otorgada al primer nivel, hay una serie de recursos que pueden ser planteados exactamente para hacer valer tu derecho y la posible violación por parte del juez de estos derechos. Entonces, claro, la acción ante el Tribunal Constitucional, que cierra y es el máximo garante de nuestros derechos, es una acción extraordinaria. ¿Por qué? Porque se configura como extraordinaria y por tanto residual, que son dos conceptos que van juntos, porque es una vía completamente excepcional y que tú solo puedes recurrir en el momento en que no has conseguido la satisfacción de tus derechos frente al Poder Judicial. Y de hecho por eso es residual, porque para ir en acción extraordinaria de protección tú tienes que demostrar de haber agotado todas las vías que estaban a tu alcance ordinaria ante el mismo Poder Judicial. Es decir, el ordenamiento jurídico entiende que debería ser el mismo Poder Judicial el que hace enmienda de sus errores, pero si no logramos convencerlo y si no reconoce estos errores, entonces cuando se abre la vía al Tribunal Constitucional. Y esto también tiene una lógica dentro de lo que también decía Cristian, de estos equilibrios entre los poderes, porque el Tribunal Constitucional tiene la competencia exactamente de vigilar el respeto de los derechos de las personas por parte de todos los órganos constitucionales. Es decir, acción de constitucionalidad sirve para controlar la ley, para controlar que la Asamblea respete los derechos. Y al mismo tiempo tiene la posibilidad también de analizar la constitucionalidad y el respeto de los derechos de los actos normativos de los otros órganos del Estado. Entonces, en esta configuración, el único órgano que si no existiera la acción extraordinaria de protección, se quedaría sin esta posibilidad de vigilar por parte del Tribunal Constitucional, sería exactamente el Poder Judicial, lo cual sería un desajuste. Es decir, el Poder Judicial sería inmune del último control del Tribunal Constitucional. Y por eso se configuró la acción extraordinaria de protección y por eso la polémica, porque el Poder Judicial dice, ¿cómo me va a controlar a mí? Yo tengo mis instrumentos de control. ¿Cómo se atreve el Tribunal Constitucional a controlarme? Pero efectivamente, si pensamos, esto es, digamos, lógico en un ordenamiento que confía y que otorga al Tribunal Constitucional, que configura el Tribunal Constitucional como instancia última exactamente de control, de respeto de los derechos de las personas. Ahora, lo que sí yo quiero dejar aquí una inquietud que siempre he tenido. La Constitución habla de que de la protección, de que el objeto de protección de la acción extraordinaria de protección son todos los derechos, pero realmente yo creo que la acción extraordinaria de protección nos protege frente a la violación del debido proceso y de la tutela judicial efectiva exclusivamente. ¿Y por qué creo eso? Creo eso porque un juez solo puede violar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Es cierto que luego de manera indirecta puede afectar, al violar el debido proceso también puede llegar a afectar los derechos que están en juego en el juicio a quo, pero esto no es que indirectamente. Directamente el juez, ¿por qué? Porque sus acciones son limitadas y son limitadas a un contexto. ¿Cuál es el contexto? El debido proceso y la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, sí creo
desde mi punto de vista, que la acción extraordinaria de protección nos protege frente a la violación por parte del Poder Judicial del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Sí, muchas gracias, Claudia. Tal Sí. vez quieras añadir algo, Cris. Sí, muchas gracias. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que manifiesta Claudia. A ver, creo que la acción extraordinaria de protección ha tenido serios problemas que parten incluso desde la propia configuración normativa. En el ámbito de esta garantía jurisdiccional se da algo que se conoce como una redundancia normativa dentro de nuestra propia Constitución. ¿A qué me refiero con aquello? Existen dos disposiciones normativas que regulan básicamente la misma institución, que son el artículo 94 de la Constitución y el artículo 437 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde básicamente se habla en los dos de la acción extraordinaria de protección. Sin embargo, en unos se señala de determinados parámetros y en otros distintos. Por ejemplo, justamente cuando se habla, ¿no?, de cuál va a ser el alcance de la acción extraordinaria, en el artículo 94 se habla, por ejemplo, de sentencias y autos definitivos. Y en el artículo 437 se habla de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Se va ampliando más lo que mencionaba Claudia. En un artículo se determina la vulneración de los derechos constitucionales y en otro artículo se habla de la vulneración del debido proceso y de otros derechos constitucionales. Y claro, esta textura abierta ha generado una fuerte polémica, un fuerte debate a la hora ya de la aplicación de la acción extraordinaria de protección. Si el objeto mismo de esta garantía jurisdiccional es justamente analizar cómo en una decisión judicial se violan derechos, la única forma en la cual te puede violar derechos un operador de justicia es a través del debido proceso y por lo tanto obviamente se afecta a la tutela judicial efectiva, es decir, derechos, se podría decir, de índole procesal. Sin embargo, de aquello también estuvo en un momento el debate, ¿no?, si es que esta garantía era extensiva solamente a procesos denominados de legalidad o también debía ser extensiva hacia garantías jurisdiccionales. Inicialmente, porque se presentaron varias propuestas hacia la Asamblea Constituyente de Montecristi, se decía que solamente se aborde, por ejemplo, violaciones de índole procesal en el ámbito de temas de legalidad, es decir, de sentencias provenientes de Corte Nacional de Justicia, de recursos de casación, de recursos de revisión, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ese debate que hubo en Constituyente de Montecristi se dijo no, también extendamos a otros derechos constitucionales y también extendamos a garantías jurisdiccionales, y luego se dijo no, pero también ampliemos a resoluciones con fuerza de sentencia, y entonces se fue paulatinamente ampliando este campo de acción de la acción extraordinaria de protección. Y quizá esta indeterminación que un momento, ¿verdad?, se generó por el propio constituyente y que luego la Corte terminó ampliándola aún más, sea uno de los motivos para que se haya generado ahora el colapso, porque está la Corte Constitucional inundada de acciones extraordinarias de protección. ¿Por qué? Porque se ha permitido presentar prácticamente respecto a cualquier tipo de decisión judicial, que si bien es cierto, ahora trata de limitarse, pero obviamente existe ya un bagaje bastante amplio de acciones que fueron presentadas respecto a cualquier tipo de decisión judicial. Entonces ahora, digamos, dejó de ser una acción extraordinaria para volverse más ordinaria, por así decirlo. Formalmente, con el papel. Sí, además, bueno, yo creo que realmente era imposible excluir las garantías del acceso a la acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque también en garantía el juez puede violar el debido proceso. Entonces, me parece que no hay criterio para que se puedan excluir algún proceso, ¿sí?, desde la acción extraordinaria de protección, porque la acción, como ya le dije, como dijimos, la acción extraordinaria de protección, el objeto es exactamente protegernos frente a los abusos del Poder Judicial de manera extraordinaria. Y por lo tanto, si es frente a los abusos del Poder Judicial y esta es la finalidad de la acción extraordinaria, evidentemente no podemos entrar a decir esto sí, esto no. Todo acto del Poder Judicial debería, una vez que sea definitivo, es decir, que haya que ya no se pueda cuestionar frente al mismo Poder Judicial, desde mi punto de vista tiene que poder ir a acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque en este proceso que ha producido el acto definitivo, ¿no?, puede haber habido una violación de derechos por parte del Poder Judicial, ¿de acuerdo?
Sin embargo, yo ahí quisiera referirme a otras excepciones que han sido también incluidas en relación a la acción extraordinaria de protección. En primer lugar, la ley orgánica crea una acción extraordinaria de protección que puede ser presentada en contra de las resoluciones de la justicia indígena. ¿Esto a raíz de qué? A raíz de que la Constitución establece que evidentemente la justicia indígena tiene que también desarrollarse bajo el respeto de los derechos constitucionales. Es decir, que el pluralismo jurídico es un pluralismo jurídico que implica que la autonomía del ordenamiento indígena sigue teniendo un límite, y este límite es exactamente la Constitución de Ecuador. Y por lo tanto, es lógico que la Constitución previera exactamente esta posibilidad de controlar el respeto de la Constitución por parte del ordenamiento indígena y por lo tanto por parte de la justicia indígena. Ahora, esto no significa que este ordenamiento indígena debería estar controlado en última instancia por la Corte Constitucional. Es decir, ¿qué estoy insinuando? Estoy insinuando que desde mi punto de vista se afecta la autonomía indígena cuando se posibilita la vía de la acción extraordinaria de protección, a través de la cual pueden ser cuestionadas por parte de jueces que no son indígenas, que no pertenecen al ordenamiento jurídico indígena. Las decisiones de la justicia indígena pueden ser cuestionadas por jueces que desconocen en muchos casos el sistema y el ordenamiento indígena. Es decir, desde mi punto de vista, la ley debería haber previsto un sistema de última instancia, pero dentro de la misma justicia indígena. Tal vez un tribunal paralelo compuesto por miembros de la representante de las comunidades indígenas. O bien previsto un mecanismo que diferenciara la acción extraordinaria, digamos, la acción extraordinaria de protección ordinaria, por los casos que vienen del Poder Judicial, y la acción extraordinaria de protección en caso de decisiones de la justicia indígena. El resultado de este error, desde mi punto de vista, o más bien de esta debilidad de la ley orgánica que ha afectado muchísimo la autonomía de la justicia indígena, lo tenemos en las sentencias que se han dado y que han sido dictadas exactamente en relación a cuestiones planteadas contra las decisiones de justicia indígena. La Cocha, las sentencias de la Cocha son evidentes. No, se ha ido mermando poco a poco la facultad y las competencias de la justicia indígena. Lo mismo creo que pase, tal vez Cristian puede decirnos algo también en respecto a esto, con todo lo que son el sistema arbitral. ¿No? El sistema arbitral, solo introduzco esto, así como la justicia indígena, es una manera diferente y autónoma de resolver controversias. No tiene nada que ver con el Poder Judicial. Y sin embargo, también se sometieron estas decisiones a la acción extraordinaria de protección. Sí, comparto completamente tu criterio, mi querida Claudia, en el ámbito de que nuestro legislador, el momento en el cual trata de ir desarrollando, ¿no?, el contenido un poco de las normas constitucionales, va incurriendo en determinados errores, ¿no? Y ese error es tratar de catalogar a las garantías jurisdiccionales, envolviéndolas o circunscribiéndose en escenarios que aparentemente son similares cuando no lo son. Y este es un problema que se ve evidenciado, ya lo mencionaba Claudia, en la acción extraordinaria contra decisiones de justicia indígena. Definitivamente es un contexto diferente hacia la naturaleza con la cual fue creada la acción extraordinaria de protección, y luego, claro, trata de suplirlo nuestro legislador creando un procedimiento ad hoc, ¿no?, un apéndice a esta acción extraordinaria, diciendo se contará con opinión técnica para que los jueces de la Corte Constitucional puedan resolver, o
cuando señala, ¿no? Será obligatoria la audiencia ante el Pleno de la Corte Constitucional. Entonces, claro, uno ahí ve, ¿no?, cómo se trata de cierta manera de ir imbricando, ir introduciendo ciertos matices de pluralismo jurídico respecto a una institución que nace con una naturaleza diferente. Lo mismo sucede en el ámbito justamente del contexto arbitral, ¿no? Y claro, bajo esa lógica de que el 437, sobre todo la Constitución, habla de resoluciones con fuerza de sentencia, se manifestó en un momento determinado por parte ahora de la Corte Constitucional, ¿verdad? Si es que los laudos arbitrales también involucraban o debían estar circunscritos a acción extraordinaria de protección. Y claro, dicen, a ver, veamos, los laudos arbitrales tienen una fuerza de sentencia y por lo tanto les equiparamos a que son emitidos por órganos de naturaleza jurisdiccional y apliquémosle también acción extraordinaria de protección. Y los problemas saltan a la vista a través de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza diferente la solución de conflictos en el ámbito arbitral que la solución de conflictos en el ámbito jurisdiccional. Y claro, a la marcha la Corte Constitucional, que ya lo dijo, que sí se pueden presentar respecto a laudos arbitrales, termina de cierta manera estableciendo filtros luego, ¿verdad? Demasiado, de cierta manera se puede decir, restrictivos para impedir que paulatinamente se sigan presentando acciones extraordinarias respecto a casos como los laudos arbitrales, y esto lo hemos visto permanentemente reflejado, ¿no? Entonces se dice, no, los temas que puedan ser resueltos a través de los mecanismos ordinarios en materia arbitral, pues no podrán ser considerados para acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena, pero de igual manera, y existen además criterios divididos de las salas de admisión, dicen, pero existen causales en el ámbito, por ejemplo, de la nulidad del laudo arbitral por falta de motivación. Y claro. Y se genera un problema. ¿Por qué? Porque hay unas salas que te dicen, no, es que tenía que haber agotado absolutamente todo y todavía le quedaba la nulidad y por lo tanto inadmitido. Pero hay otros que dicen, no, es que esto no tenía sentido. ¿Por qué? Porque existe una falta de motivación y por lo tanto sí se le admite a trámite este tipo de acciones. Y se genera una inseguridad jurídica, una suerte de lotería, ¿no? De decir, bueno, presento a ver qué sala me toca. Veamos y que me admite, cuál es el criterio otro para que me admite. Y eso va en detrimento de la eficiencia que tiene una garantía jurisdiccional. Sí, y claro, además, digamos, inclusión, desde mi punto de vista también tiene un parámetro equivocado, que es el siguiente: se ha hecho en relación con el respeto del debido proceso, tanto de la resolución de conflicto arbitral como de la justicia indígena. Pero, claro, y esto yo creo que no tiene fundamento. Y no tiene fundamento, ¿por qué? Porque, por un lado, la justicia indígena nunca necesitó de la construcción teórica de un debido proceso. ¿Por qué? Porque el debido proceso, ¿por qué nace? Nace porque efectivamente hay un peligro por parte del Poder Judicial. El proceso es algo agresivo. Es algo agresivo que tiene que ser regulado a la perfección, y por eso que toda ley, ¿no?, de procedimiento civil, penal, laboral, regula las etapas del proceso, ¿sí? Entonces, claro, el debido proceso es la garantía extrema de que este proceso se haga de manera justa, correcta, respetando las formalidades, respetando las pautas. Pero el concepto de debido proceso viene de un sistema en el que el proceso normalmente no es respetuoso de los derechos de las partes. Entonces hay que imponer con prioridad estas etapas, porque si no, cada uno hace lo que le da la gana. Sí, perdonadme la expresión muy poco ortodoxa, pero la justicia indígena no necesita de debido proceso. ¿Por qué? Porque el proceso en la justicia indígena es un proceso pacífico, de consenso, de diálogo. Un proceso en la justicia indígena puede durar 4 meses, 5 meses. La gente se reúne en la noche después de trabajar para resolver un problema común, no un conflicto.
¿sí? Entonces no hay conflicto en la justicia indígena. En la justicia indígena hay la necesidad de restablecer la armonía que algunos hechos no han perturbado. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a poder aplicar este concepto de debido proceso, en primer lugar, a la justicia indígena? No, la justicia indígena no puede violar el debido proceso porque no tiene un debido proceso. No tiene reglas procesales que se respeten, porque es un proceso comunitario, en la que además cambia de caso a caso, ¿no? Donde hasta no hay ni siquiera a veces un culpable, porque la comunidad se activa para reparar el daño. No es una persona contra otra, ¿no? Es otra dimensión y otro concepto. Y por otra parte también, y esta es una discusión que se ha dado de manera bastante fuerte, la mediación tiene un debido proceso. Claro que tiene una regla procesal, pero que no son las mismas de las que están sometidos los procesos judiciales. Por eso es una mediación entre dos partes que libremente deciden quién va a resolver. Es, digamos, una manera consensuada, mucho más cercana a la justicia indígena, que es la justicia de pelea, que es la del poder que imparte el poder judicial. La mediación tiene algo que es muy similar. Es un proceso que tiene que llegar a un consenso entre las partes, y por lo tanto que desde mi punto de vista también puede escaparse a las reglas estrictas del debido proceso. ¿Por qué? Porque si encasillamos la mediación en el debido proceso, entonces ¿para qué existe la mediación? La mediación es otra cosa. Es un poco como cuando en familia intentamos resolver a través de las personas mayores los problemas que existen. Esto tal vez sea una mediación que hace el abuelo, el padre, entre los hermanos que están peleados. Simplemente poner el acento en esto. Bueno, ¿algo más que nos quieran decir? Vamos un poco cerrando el programa. No. ¿O qué más quieren? No sé. Bueno, yo creo Hay que algunos puntos. sí, yo creo que es muy interesante hablar de la acción extraordinaria de protección y también ciertos nudos críticos, sobre todo, que tiene esta garantía jurisdiccional. Ahora bien, si bien es cierto, su naturaleza es extraordinaria, sin embargo, de aquello yo sí creo que es importante desde una perspectiva crítica también analizar el rol que ha venido desempeñando la Corte Constitucional en los últimos años, sobre todo con relación a la accesibilidad de esta garantía. Y realmente creo que existen ciertas disposiciones normativas, como el propio artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que no han abonado en nada, desde mi punto de vista, hacia la configuración de la eficacia de esta garantía jurisdiccional. Existen muchos conceptos indeterminados en este artículo 62 que han sido a su vez aprovechados por la Corte Constitucional ecuatoriana para convertir a la acción extraordinaria de protección en la más formal de absolutamente todas las garantías jurisdiccionales. Yo diría de todos los procesos constitucionales. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual, incluso cumpliendo todos los requisitos que contempla la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, incluso cumpliendo los parámetros que ha establecido la propia Corte Constitucional a través de sus salas de admisión, nada te asegura que una demanda de acción extraordinaria de protección bien planteada sea admitida a trámite. Y claro, nos encontramos con algunos contextos, como por ejemplo el artículo 62, numeral 8, que establece dentro de uno de los parámetros para la admisibilidad de una acción extraordinaria de protección la relevancia y trascendencia nacional. Y claro, tenemos en el ámbito pragmático un problema puntual, claro, porque el ciudadano de a pie, ¿verdad?, que ve que un operador de justicia le ha vulnerado su derecho constitucional a él, dentro de ese caso concreto, ¿por qué tiene que justificar una relevancia nacional? Es obvio que no le va a interesar, pues, bajo ese contexto, a toda la ciudadanía lo que le pasó al señor Juan Pérez dentro de ese caso en concreto. Sin embargo, se ha vuelto una de las causales de moda de la Corte Constitucional ecuatoriana actualmente el inadmitir a trámite acciones extraordinarias de protección bajo este justificativo, ¿no?, de que no existe una relevancia
no existe una trascendencia nacional a la hora de la admisibilidad. Y esto genera un problema, el vaciamiento de la garantía jurisdiccional. Porque al final de cuentas, ¿verdad? Nada, absolutamente nada te aseguro, y quienes están en el libre ejercicio pueden notarlo claramente, nada te asegura que una acción extraordinaria, por más bien planteada y argumentada que se encuentre, termine siendo admitida a trámite. Claro, yo solo quiero evidenciar, a raíz de lo que dice Cristian, ¿no?, que hay varios criterios que son abiertos. ¿Y qué significa que un criterio abierto? Exactamente significa que es imposible por parte del operador jurídico, decir, voy a tener la certeza que esta acción extraordinaria de protección va a ser admitida. ¿Por qué? Porque cumple con el contenido de lo que me están pidiendo para su admisión. Cuando la ley deja abierto alguno de los criterios de admisión, y además la Corte Constitucional no se toma la molestia de cerrar esos criterios, porque también, a pesar de estar abierto, la Corte hubiese podido decir qué se entiende por relevancia nacional, porque yo sí creo que la violación de cualquier derecho de un ciudadano tiene relevancia nacional. Entonces, desde mi punto de vista, deberían ser admitidas todas las acciones extraordinarias de protección, si es que hay sustancia, que la demanda demuestra que haya habido potencialmente esta violación. Un Estado no puede permitirse, un poder judicial no puede permitirse de violar los derechos al debido proceso de las personas. ¿Esto es relevante nacionalmente o no? Claro, depende de la perspectiva de cada uno, ¿no? Pero este cúmulo de criterios abiertos que no han sido en ningún momento, digamos, objeto de una jurisprudencia de la Corte Constitucional para delimitarlo, hace realmente que hoy en día la acción extraordinaria de protección es como la lotería. Tú compras un billete de la lotería y dices, bueno, ojalá me salga, ¿no? Y ojalá gane. Y lo mismo pasa con la acción extraordinaria de protección, lo cual evidencia dos cosas: que la acción extraordinaria de protección no es una garantía de los ciudadanos, sino más bien un instrumento en la mano de la Corte Constitucional para que admita lo que ella considera que tiene que ser admitido, lo cual evidentemente, desde mi punto de vista, ya transforma la garantía en un prejuicio para la gente, porque es un instrumento de discriminación que simplemente reside en la mano de la Corte. Y tampoco, como los criterios no están definidos, cada vez la Corte se estrena con un criterio diferente, ¿no? Hoy es esto, que no es relevante nacional, lo otro es que sí, ya hay jurisprudencia constitucional sobre el tema, y por lo tanto su caso no nos interesa, porque ya hemos hablado de esto, lo cual, ¿cómo que no le va a interesar, Corte, si es mi vida? ¿No? Claro. Solo porque usted ya ha dicho algo respecto de esto, no importa que este derecho se siga violando por parte del Poder Judicial. Mire que es absurdo eso, y esto pasa con la motivación, por ejemplo, está pasando. Es decir, bueno, como yo ya he hablado de la motivación, usted no me vuelva a decir que el juez no cumple con la motivación. Y me deja sin posibilidad de una revisión en acción extraordinaria de protección. Una pena, seguramente. Definitivamente, y lo más penoso es que se lo haga desde una perspectiva de un pseudo eficientismo en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando se muestran los datos estadísticos, la información cuantitativa respecto a las causas ingresadas y a las causas resueltas, claro, se terminan mostrando números bastante altos, pero esos números bastante altos en muchas ocasiones reflejan ¿qué cosa? Autos de inadmisión. De inadmisión, claro. En donde absolutamente, quizá me equivoque, no tengo un dato estadístico preciso, pero más de un 90% obedece a acciones extraordinarias de protección inadmitidas. Y esto obviamente genera un problema, porque como bien mencionaba Claudia, el ciudadano de a pie al final del día se puede encontrar con una falta de confianza en la garantía jurisdiccional. Pese a existir una violación evidente a derechos constitucionales, el ciudadano ya no se arriesga,
porque además quienes acceden a una acción extraordinaria tienen que contratar a un abogado seguramente, un alto costo, involucrará un tiempo y una demora en la tramitación de la causa, y obviamente dicen, ¿para qué emprendo en esto si incluso teniendo razón, Muy existiendo bien, eso. violación de derechos, nada me asegura que mi caso sea admitido a trámite? Y si llega a ser admitido a trámite y viene el otro ¿Cuál problema, es la conclusión? ¿cuál es la Exacto. conclusión del mismo? Y a veces ha sucedido que en el ámbito pragmático, debido a la demora que acarrea la sustanciación, que es el otro problema que tiene la acción extraordinaria de protección, termina emitiéndose una sentencia después de 5, 6, Sí, sí. 8, 10 años, cuando los daños ya se vuelven completamente Y- irreversibles. Sí, solo con esto, porque claro, aquí habría que abrir otro paréntesis, no tenemos tiempo, pero imagínense ustedes, después de 6 años el Tribunal Constitucional puede decirte lo siguiente: mire, efectivamente le han violado su derecho, vuelva usted a la instancia donde violaron su derecho. Y si en la primera instancia el particular tiene que volver al juicio desde la primera instancia, con una sentencia además que puede estar ejecutada. ¿Por qué? Porque la acción extraordinaria de protección no suspende los efectos de la sentencia. Entonces puede, y le hago un ejemplo sencillo para que entiendan, que resuelve el juez que una persona tiene que pagar a otra $2,000. Entonces, la sentencia se ejecuta, la persona paga los $2,000 y cuando gana la acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional le dice: vuelva usted a empezar. ¿Y los $2,000? ¿Quién me devuelve este dinero? Es decir, entonces, claro, aquí deberíamos abrir otro espacio para hablar de cómo resuelve las acciones extraordinarias de protección el tribunal, que además diferencia entre las acciones extraordinarias de protección que vienen de procesos ordinarios y las acciones extraordinarias que vienen de procesos en garantía de los derechos, acción de protección, habeas corpus, etcétera. Y ahí hay una diferenciación respecto de su decisión. En el caso de la justicia ordinaria siempre anula los actos cumplidos y por lo tanto reenvía a empezar desde el punto en el que se violó el derecho. En el caso de que las acciones extraordinarias lleguen de procesos que se desarrollan en garantía de derechos, puede volver a abrir el caso, resolverlo en ausencia de la parte y dictar una sentencia completamente diferente de la que en principio podría estar ejecutada. Un drama verdadero. Un auténtico drama. Sí, bueno, existen muchos nudos críticos en el ámbito de admisibilidad, en el ámbito también de la sustanciación de la causa y en la ejecución misma de las sentencias de acciones extraordinarias, que da lugar a varios programas, diría yo. Sí, claro, respecto porque a para explicar estas en temáticas. detalle, sí, habría que... Pero bueno, creo que tener se ha mucho más hecho tiempo. un paneo general de algunos de los nudos críticos que aborda esta interesante garantía en el constitucionalismo ecuatoriano y que seguro seguirá siendo blanco de más debates con relación a este tema. De seguro seguiremos debatiendo al respecto de esto. Bueno, ¿algo más que nos quieran decir como cierre? Eso, que solo quedan pendientes mucho tu punto, más bien pedir disculpa por todas las pequeñas cuestiones en las que no hemos podido entrar, solo le hemos dado una visión general, un panorama general, pero estamos atentos a cualquier inquietud que podáis tener para seguir hablando de estas cuestiones que desde nuestro punto de vista son muy importantes porque afectan a los derechos de todos y todas las ciudadanas de este país. Muchas gracias. Sí, finalmente solamente agradecer a quienes nos escuchan a través de este programa radial y justamente eso es lo interesante, ¿no? Del análisis, del debate justamente con relación a la aplicación de las normas que forman parte de nuestro sistema constitucional. Estamos hablando de las instituciones ya a 15 años de la expedición de la Constitución de Montecristi y seguimos viendo varios nudos críticos, ¿no? Que seguramente seguirán presentándose y así es como se construye justamente un pensamiento crítico. Así que agradecerles también a los radioescuchas y a Sebastián, a Claudia por este espacio y pues seguramente vendrán muchos temas de más interés
durante estas jornadas académicas. Muchas gracias a ti, Cris. Muchas gracias, Claudia. Y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Cristian Mazapanta, Claudia Istorini y Sebastián Palis, aquí en Radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Hasta siempre. Hasta luego. Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.